La nación ha vivido muchos periodos que tienen sellos distintivos, ha tenido diferentes proyectos, unos que han estado en conflicto durante el trayecto de México como nación desde el siglo XIX. Es muy claro lo que nos enseñan en las clases de historia de esa lucha entre conservadores y liberales, centralistas y federalistas del siglo XIX. Y durante el siglo XX hubo un proyecto que duró la mayor parte de ese siglo, que marcó buena parte de la vida nacional, de la forma de pensar de los mexicanos, que marcó la educación. Y para hablar pues de estos temas históricos de proyecto de nación, de educación, me da mucho gusto tener hoy aquí a un experto en educación, una persona que ha estado involucrada por ADN prácticamente, por familia, históricamente, durante más de un siglo en el tema educativo. Agustín López Guerra, ¿cómo estás? Gabriel, qué gusto verte. Me da mucho gusto verte y encontrarte en este espacio mediático del sitio Update, que pues, cada día es más exitoso. Muchas gracias. Nada más como para contextualizar y poner a la gente en conocimiento de por qué digo que formas parte de una casta de maestros. Entiendo que desde principios del siglo XX los ancestros se empezaron a dedicar a la docencia. Sí, mi abuelo llegó por los 20 a Querétaro, ¿sí? Cobijado por la obra institucional de un sector del cristianismo, y desde entonces arrancó su vida, involucró a su familia y a 4 generaciones, y la mayoría de los hermanos, y incluyéndome yo, incurrimos en esa compulsión atávica de ser maestros, teniendo oportunidades profesionales en muchos sentidos, ¿sí? Yo me formé como psicólogo, me formé como terapeuta, me formé como filósofo, me formé como educador, y todo lo hice en torno a un sentido que encontré y descubrí sobre la mente, la estructura psíquica del ser humano, que lo dice el Evangelio: educa al niño en su carrera y aunque sea grande no se apartará de ella. Entonces, no es vacuo, no es inocuo que las estructuras de poder buscan las almas infantiles, buscan a los niños, ya sea para adoctrinarlos o para inducirlos para que trasciendan. Todo depende del sentido que tenga el poder para las nuevas generaciones. Y en ese sentido, mi familia estuvo totalmente adherida al ideal revolucionario. A pesar de que no militaba mi familia en el sector público, es más, eran promotores y manejadores de institución privada, nunca estuvimos alejados del ideal revolucionario. ¿Sí? Desde el punto de vista ideológico, pues mi abuelo estaba adherido al constitucionalismo, al carrancismo, y sobre esto derivó toda una genealogía de educadores que pues remató con la presencia de Lázaro Cárdenas en su institución en 1939. Entonces, que le dio una especie de licencia para hacer de esta institución, el Instituto Benjamín Noriega Velasco, para ser militarizada. Sí, él tuvo muy buenas relaciones con el establishment revolucionario, cuando la revolución todavía tenía la cauda bienhechora de la transformación profunda. Porque vemos que después se declinó en ese sentido, pero sí, él tenía ciertos temores respecto de la integridad de su familia, respecto de la integridad de sus alumnos, y le pidió al Estado mexicano que le permitiera y le habilitara para que sus alumnos se militarizaran, y eso le dio mucha respetabilidad, un cierto entorno de temor, porque no es lo mismo un joven que anda en la calle que un joven que sabe manejar un arma, ¿sí? Pero siempre fue con un sentido de formación disciplinaria. ¿Temor por persecución religiosa? Sí, Querétaro era un espacio de mucha intolerancia,
de una gran intolerancia ideológica y religiosa. Mucha gente ve Querétaro próspero, el boom inmobiliario de una extensión territorial casi como la de la ciudad de Guadalajara, en donde allá hay 13 millones y medio y aquí hay 1.800.000 habitantes, lleno de vialidades, ahorita medianamente colapsado por una toma de decisión gubernamental respecto de renovar cosas que, bueno, estaría por saber si todavía tenían vida útil. Pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda y que en ese sentido se está construyendo una macrovialidad. Y este Querétaro no es el Querétaro de hace 60 años, de hace 70 años que yo viví. Querétaro era una ínsula urbana. Era un lugar muy pequeño, escasamente que habían 80,000 personas, por lo que en la predominancia de la ideología religiosa, pues estaba de por medio un catolicismo muy, muy conservador, que todavía, cuando llegaron aires frescos con gente como Hugo Gutiérrez Vega, recibió el coletazo de esa ideología conservadora, que no querían darle el patio barroco a la universidad, cosa que a mí me tocó vivir porque era yo estudiante de preparatoria y nos convocó a recuperar el espacio que el Estado nos había dado, porque un grupo de gente inducida de una con malversación ideológica tomó el patio y bueno, lo tuvimos que ir a recuperar. Fueron momentos muy épicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, de una universidad que ahora está masificada y totalmente diversificada y territorialmente extensa, pero era otro Querétaro, era otro sentimiento, y sí había muchos núcleos de conservadurismo religioso al cual mi familia se enfrentó. Mi abuelo, don Agustín López Romero, que le gustaba que le dijeran Romero López, ¿sí? Mi padre, Agustín López y López, y un servidor, seguimos esa misma línea de entrar por la puerta grande del pensamiento educativo, porque se fueron dando cuenta ellos que cuando tú induces de una manera óptima, pulcra y casi perfecta el alma juvenil, los sentimientos de los seres tiernos y de los brotes nuevos de carácter sociológico, vas a tener una rentabilidad profunda para el resto de la vida. Yo me di cuenta de eso, y a pesar de que yo ya estaba formado como psicólogo, como terapeuta, que tenía una carrera muy exitosa en el desarrollo organizacional institucional, en el análisis institucional en la Ciudad de México, en la Subsecretaría de Educación Tecnológica, decidí regresarme a Querétaro. Y en lugar de ir a buscar espacios a la universidad, llegué a los tecnológicos y llegué a un Cebetis, en donde comprendí de manera radical el sentido de lo que es realmente formar a los jóvenes, con esa tradición que yo heredé, más la modernidad tecnológica. Y créeme que yo no me equivoqué y llegué a un lugar privilegiado, porque los jóvenes de preparatoria son el núcleo gordiano en donde hay que construir los verdaderos profesionales. No es ni la secundaria. La primaria sí, pero para la alfabetización, pero para la perspectiva sociológica, para la concepción de lo que es un ser profesional, si tú tomas a un adolescente y lo inoculas de un sentido, no solo de grandeza personal, de autoestima, de poder, de fuerza, sino de proyecto. Como diría Eric Fromm, de sentido de vida. De sentido de la vida, junto con Víctor Franklin. ¿Sí? Que dice que la vida tiene sentido cuando encuentras algo que sea profundo a tu ser, ¿sí? Y es en ese sentido que encontré ese espacio privilegiado de una institución que yo estimo y quiero demasiado. Ahora, la educación, pues, ha evolucionado, hay grandes desarrollos pedagógicos que han ido cambiando, y la estructura educativa pues también ha ido cambiando. De los últimos 40 o 50 años, ¿cómo ha sido este cambio del sistema educativo? ¿Y en qué estado estamos ahora? O sea, ¿qué es lo que se está haciendo ahora en el sistema educativo? Pues mira, ¿cuál ha sido ese tránsito? Yo lo que encuentro es que cuando me inicié como educador en 1967,
que estaba 67. Sí, que estaba incurriendo en mis primeras mieles educativas como estudiante en la normal, ¿sí? Yo ya era preparatoriano, inclusive. Me di cuenta que todavía la herencia sobre el poder educativo estaba centrado en el maestro. Como todas las cosas sociológicas, y tú lo podemos consultar con los sociólogos, con los politólogos, hay una estructura, hay una dinámica de péndulo en donde poco a poco se fue trasladando y fue perdiendo el sentido central, la doxa del maestro. El sentido estricto de que el maestro no se equivoca, el maestro es el centro del aula, etcétera, etcétera. Y se empezó a descubrir que los alumnos también tenían filosofía profunda que ofrecerle al proceso educativo. Y es en ese sentido, cuando había ese equilibrio en donde la dupla, el binomio privilegiado de maestro y alumno, aportaba ambos al proceso, hubo un gran prodigio. ¿Sí? Y una explosión educativa. Estamos hablando de los años 70, 80, en donde el Estado mexicano, todavía, aún ya en su etapa autoritaria, ¿sí?, sabía y sentía que para preservarse como grupo de poder necesitaba seguirle invirtiendo, sobre todo después de la tragedia del 68. ¿Sí? Entonces, sobre ese criterio, siguió entendiendo que necesitaba seguir produciendo espacios para los jóvenes para despresurizar el autoritarismo que él había construido para conservar el poder. Sin embargo, ese péndulo se pasó al extremo, en donde ya recientemente, yo dejando ya las aulas, porque no por cansancio, sino casi por obligación generacional, entonces vimos que se le soltó, se le quitó el poder al maestro y se le ha desfondado. Se le ha quitado de la virtud, se le ha quitado del sentido de la trascendencia, del sentido pedagógico. Pedagogía quiere decir guiar niños, guiar jóvenes. Y no sé por qué el Estado neoliberal concluyó que en una interpretación demasiado fetichista de los derechos humanos, de los derechos juveniles e infantiles, les llegó a dar carta patente para inclusive injuriar a los maestros, ¿sí? Y hoy lo vemos con el famoso bullying. Hoy lo vemos con las redes relacionales, en donde a los adultos se les habla de tú, con cierto grado de impudicia generacional, y vemos que ha perdido fibra, consistencia, esencia, y se han ido debilitando ciertos elementos que a los jóvenes hay que inducirlos. Uno de ellos es: el maestro es el gran frustrador. Si el maestro no es capaz de frustrar de manera racional, inducida y calculada los impulsos, las pulsiones juveniles, los apetitos infantiles, los delirios de la primera juventud, entonces estamos frente a una situación muy, muy peligrosa. Y hoy lo vemos. El escenario sociológico es donde que vemos que pareciera ser que hay una cierta pérdida de sentido de lo que es esa generación que viene atrás, ¿sí? Sin embargo, yo tengo la percepción, la idea de que se está retomando el sentido de la autoridad y del poder del docente, que hay que cuidar para que no se vuelva autoritarismo. Decía en la campaña el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador que pues se había desvalorizado a los maestros, mucho, que se les había incluso perseguido con la reforma del Pacto por México, y pues, buena parte de la oferta electoral fue echar atrás esa reforma para entrar a lo que ahora le han llamado la nueva escuela mexicana. Sí, y en ese sentido creo que hacer una valoración de lo que fue la reforma educativa del neoliberalismo es espeluznante, ¿sí? Realmente es aterradora creer que podían habilitar maestros
derivados de cualquier profesión, someter a los, proletarizar la cátedra, quitarle su sentido gremial, que de alguna manera funcionaba, ¿sí? con sus virtudes y sus excesos, ¿sí? Vemos que con la propuesta de la nueva escuela estamos tratando otra vez de entrar en un proceso de socialización de los procesos de las redes internas de los vínculos escolares, ¿sí? Cosa que el Estado neoliberal de manera muy incisiva lo llevó al individualismo, al egoísmo y a la educación fitness, por decirlo de esa manera, de tal modo que tanto al maestro como a los alumnos se les inducía para preocuparse por su bienestar individual, personal y casi hedonista. ¿Has participado en política? ¿Crees que la política es también un espacio para hacer pedagogía? Total y absolutamente. Yo lo que observo cotidianamente cuando me conecto a los medios de comunicación, sobre todo a los alternativos, porque no me gustan los medios tradicionales. Están muy sesgados, están demasiado ideologizados y a veces demasiado mercantilizados, ¿sí? Entonces voy a Update, ¿sí? Voy a los youtubers y aunque también tienen sus sesgos y sus limitaciones, abrevo de ellos y veo que en la figura del presidente de la República, un gran didacta, que muchas gentes que han supeditado su ego al doctorado, al postdoctorado, a Harvard, a Yale, a Columbia, a la Sorbona, a Cambridge, Oxford, a todas las instituciones que no eran más que centros de construcción ideológica y que, como ya decía algún embajador americano del 1910, que había que mandar a los hijos de los poderosos a construírselos para que fueran pro-yanquis, y sí lo lograron. Sí lo lograron porque en muchos casos no resistieron el lavado del cerebro y llegaron totalmente investidos de una visión sociológica que para nada nos conviene. Y volviendo al sentido de tu pregunta, sí, la política tiene mucho de didáctica, tiene mucho de instrucción, y yo estoy total y absolutamente sorprendido los logros pedagógicos de la famosa mañanera, porque he hecho un análisis de contraste entre los usufructarios, o más dicho, los personeros y los participantes de las manifestaciones últimas, y yo estoy profundamente sorprendido de dos cosas, Gabriel: de la facilidad con que han inducido el engaño a ciertos niveles de las clases medias, ¿sí? Que no ni siquiera son aspiracionistas, sino eran clases medias altas, y les hacían preguntas elementales sobre su presencia en esas marchas y estaban totalmente desinformados, totalmente llenos de ideología y desgraciadamente de odio sociológico, de odio de clase, de racismo y de clasismo. Al contrastarlo con las otras marchas, sobre todo la del 18 de marzo o aquella marcha que partió desde el Ángel, ¿no? Creo. Desde el Ángel, etcétera, que tardó 7 horas en llegar. Las entrevistas que le hacen a la gente, tú dices, ¿en dónde estudió esta persona que vive de ser paletero, merenguero, churrero, ama de casa, campesino? Bueno, ya los maestros rurales me parecían genios, la verdad. No encontré en su estructura discursiva, y vaya que te lo puedo decir como maestro, fisuras y no tautologías ni repeticiones conceptuales de lo que escuchan en la mañanera, sino ya un discurso libre, libertario, profundamente crítico, con un sentido de clase en un rescate de la autoestima, de su condición de origen proletario, conciencia de clase. Entonces, bajo ese tenor, sí te puedo decir que el responsable de todo eso es la didáctica del presidente de la República. Pues podríamos seguir aquí hablando horas del tema de la política actual y el tema educativo, pero
vamos a hacerlo por partes. Caray, muy vamos bien. a hacerlo por partes en una próxima plática, charla, con esta dinámica dialógica. Perfecto, Gabriel. Para poder ir pues también dando visiones. Yo creo que desde el periodismo podemos colaborar con cierta didáctica pública. Tal vez no seamos los grandes maestros los periodistas, pero podemos poner por lo menos visiones distintas y que la gente vaya viendo y contrastando, haciendo un ejercicio crítico propio, viendo pues la pluralidad que tenemos en México de origen y actualmente, ¿no? Porque de origen pues se habla mucho de la conquista, pero revisando los hechos de la conquista, pues al final de cuentas los indígenas también fueron vencedores de la conquista, los tlaxcaltecas fueron también vencedores de la conquista. Y hay que recordar desde el punto de vista histórico que podemos estar profundamente identificados con las culturas precortesianas, precolombinas, pero nosotros no somos indígenas. Y es un orgullo que sobrevivan grupos indígenas y que sobrevivan las lenguas y los ritos, las costumbres, su visión totémica del mundo, su sincretismo, etcétera, ¿no? Y que sean quizás y muchas veces la mejor parte de nuestro ser nacional actual. Pero nosotros tenemos una herencia española y es una herencia española que tenemos que asumir y reconocer como tal a través del lenguaje, de la herencia del Quijote y de grandes partes del pensamiento peninsular que son importantes, que en su síntesis ha creado una nación nueva. Nosotros tenemos 200 años de vida, no tenemos más. La colonia no nos define como construcción nacional, ni la condición de origen indígena, ni la condición de origen peninsular. Nosotros somos una síntesis, y como lo decía el maestro Vasconcelos, es una raza cósmica. Algunos lo interpretan como una visión reaccionaria, pero a mí sí me gusta la idea de que esta raza cósmica, en el sentido de que somos muy fuertes. Muchos países no hubieran soportado 40 años de neoliberalismo, y aquí estamos, y estamos completos, estamos con apetitos y con una visión y con un deseo de utopía. Todavía queremos transformar este país porque creo que lo podemos hacer. No sé si de manera concluyente te puedo decir que la noche oscura del neoliberalismo, con su modelo económico, con su modelo financiero, con su modelo político, con su modelo de engaño infodémico, que es la gran es el gran déficit que pudieran tener nuestros medios. La infodemia es un cáncer que si los medios de comunicación, los periodistas de a pie, los reporteros, los gacetilleros, ¿sí? Los locutores, los dueños de las casas, de las empresas, las casas editoriales, los periódicos, las televisoras, no salen de esa trampa de la mentira en que nos tienen encuadrados, van a seguir en un proceso de deterioro casi psicótico. Yo cuando me atrevo a ver la televisión, a veces resisto 5 o 10 minutos, pero llega un momento en que me intoxica tanta beligerancia, tanto vinagre puesto sobre las palabras, tantas consignas estructuradas de una manera acrítica, asistemática y autópica, ¿sí? En el sentido de que mienten de manera sistemática, ¿sí? Y eso no se lo pueden permitir los periodistas. La primera víctima del periodismo en este contexto de la infodemia es la verdad. Y si la verdad no nos hace libre, no tiene sentido el periodismo. Muy bien, pues vamos a seguir platicando otras ocasiones. Muchas gracias. Para abundar pues en conocer, desenmarañar, entender lo que tiene este país, esta coyuntura que vivimos ahora. Muchas gracias, Gabriel. Qué amables por haberme invitado. Al contrario, muchas gracias y nosotros nos saludamos en una próxima ocasión.